Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. ¿Bien y usted? Muy bien, gracias, qué bueno. Bien, jóvenes, veo que ya varios se conectaron a la sesión, varios compañeros. Tenemos gran parte del curso ya listo para comenzar. En esta sesión de hoy día, ¿cierto? La clase de hoy día correspondiente al día martes 5 de mayo, vamos a ver ya lo que es el capítulo 3, algunos conceptos de protocolos de redes, ciertos protocolos y estándares de las comunicaciones. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tratar. Por lo tanto, la evaluación que tenemos el próximo viernes, ya el próximo viernes, va a consistir en los tres primeros capítulos del curso, ¿cierto? El curso de Cisco NetAcad, CCNA 1. Las clases, ¿cierto? El material en PDF ya está publicado, así que les va a servir también para poder apoyarse y estudiar, o lo pueden revisar de forma online, ¿sí? Da lo mismo. La clase hoy día también ya la publiqué durante la mañana, así que está el PDF de la clase del capítulo 3, y al final de la clase hay un ejercicio que también les voy a compartir, que eso es Packet Tracer, bastante sencillo para reforzar lo que vamos a conversar durante la clase, ¿ya? Así que eventualmente la prueba el día viernes sería de los capítulos uno, 2 y 3, ¿ya? Tres primeros capítulos que son introducción a redes, el segundo habla de comandos del sistema operativo y el tercero es normas y estándares, ¿ya? En esta oportunidad no vamos a hacer un ejercicio práctico por el momento en esta prueba, ¿ya? Solamente va a ser de tipo teórica, preguntas teóricas, y la vamos a hacer mediante la plataforma del aula virtual, ¿ya? La vamos a hacer en el aula virtual el mismo viernes. Va a ser un cuestionario en línea. Así que ahí damos todas las instrucciones, ¿cierto? Especificamos cuánto dura, cuántas preguntas son y todo eso referente el próximo viernes, ¿ya? Entonces tengan claro que cuáles contenidos son los tres primeros capítulos, ¿ya? A realizar o que hemos trabajado durante este mes de clase. Este viernes, sí, este viernes 8, viernes 8, viernes 8. Claro, les quise adelantar ya, pero obviamente les mando el recordatorio, ¿cierto? Les mando por ahí el correo avisando, ¿ya? Pero les quise avisar ya de antemano. Viernes 8. Viernes 8 a contar de las 3 y cuarto de la tarde. Ya, 3 y cuarto vamos a empezar la evaluación. Primero damos las instrucciones, ¿cierto? Explicamos de qué se trata y luego hacemos la prueba. El viernes 8, recuerden que los viernes tengo un horario de permanencia, así que yo me conecto a las 2 de la tarde, estoy en el foro, por si quieren hacer preguntas antes de la clase, ¿ya? De 2 a 3 estoy respondiendo preguntas y de 3 en adelante en la clase, como todos los viernes. Sí, viernes 8. Viernes 8, por el que están preguntando en el chat. Viernes 8 es la evaluación. Bien. He respondido a estas preguntas que me han hecho por interno en la semana, el día jueves, por ahí, el día miércoles, jueves de la semana anterior, en la misma aula virtual, así que las fui respondiendo a medida que me las iban haciendo, ¿ya? Así que para que los que han tenido dudas, me han hecho preguntas, ya están respondidas. Bien, jóvenes, les voy a compartir mi escritorio. Si quieren, bajen la clase. Ya la subí así para que la vayan revisando. Pero es el capítulo 3. Ya vamos a hacer un resumen del capítulo 3. Los que han leído el capítulo online, en la misma materia. Y los que quieran leer el resumen, les voy a compartir mi pantalla para que sepan dónde está publicado ya. Y lo puedan descargar ahora y lo van viendo al mismo tiempo conmigo en la pantalla, ¿ya? O si no, ven la pantalla y vamos viendo algunos temas. Entonces les voy a compartir, ¿cierto?, mi escritorio para mostrarles dónde está el material. Entonces, está en la biblioteca del curso, ahí está clase 3, ¿cierto? Ahí está la clase que vamos a proyectar ahora. Así que si quieren la bajan ahí inmediatamente, la sacan de ahí, la descargan para tenerla, o también, ¿cierto?
está acá en el foro de aprendizaje 2, ¿cierto? Que ya corresponde a la segunda unidad. Clase 8 de mayo, ¿sí se fijan? Clase 8, pero clase 8, 5 de mayo, que también lo subí hoy día en la mañana. Y ahí están los contenidos que vamos a ver, ¿cierto? Protocolos y estándares de red, ¿cierto? Organismos, estándares de la industria, modelo OSI, y ahí está clase 3, que es la que vamos a revisar, y además está el Packet Tracer que van a hacer ustedes después de terminar de la clase, que es asociado a los contenidos que vamos a revisar hoy día, ¿ya? Así que durante esta presentación no vamos a hacer ejercicio en Packet Tracer, sino que lo hacen ustedes después, a lo que termine la clase. Bien, ¿tienen alguna duda antes que comencemos, jóvenes? ¿Todo clarito? ¿Todo clarito? ¿Algo que comentar? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Súper. Ya para que empecemos. Bien. Entonces les voy a proyectar entonces la presentación. La idea es que va a quedar el chat abierto. Vayan haciendo sus preguntas, ¿cierto? Vayan confirmando lo que vamos viendo. Si no entienden algo, ¿cierto? Lo preguntan por el chat o activan el micrófono como ustedes quieran, ¿ya? Entonces les comparto la presentación, que es esta, la misma que está publicada ¿cierto? En el aula virtual. Ya. Pregunta, ¿la pueden ver bien la presentación? Sí, ¿Sí? profe. Súper, ya. Sí, profesor. Súper, súper. Ahí me van diciendo cualquier cosa, ya. Si se ve o no se ve, nos Profesor, vamos deteniendo. antes de todo, en el ¿Sí? chat le pusieron un compañero si la prueba va a ser teórica o va a ser un ejercicio de Packet Tracer. Teórica, repito nuevamente, teórica. Es online, un cuestionario online, ¿ya? Ok, Cuestionario gracias. online, ya. No ejercicio de Packet Tracer. La prueba 2 y 3 sí van a ser de Packet Tracer, una topología. Solamente la de este viernes es del capítulo 1 al 3, la materia, ¿ya? Es de materia del capítulo 1 al 3. De lo que el curso Cisco, ¿cierto? Que estamos viendo. ¿Ya? Solamente es teórica, ¿ya? Teórica. Más adelante después vamos a hacer una prueba teórica práctica en otra evaluación. Ahí vamos a tener un ejercicio, ¿cierto? De Packet Tracer más preguntas de capítulo. Bien, ahí lo leí en el chat. Listo, jóvenes, comencemos entonces. Comencemos con el objetivo de este capítulo, ¿cierto? El capítulo 3 del curso. Son tres cosas fundamentales que se tratan. No es muy extenso, para los que ya lo fueron leyendo o los que fueron haciendo alguna actividad ya online, se dieron cuenta que el capítulo 2 fue bastante práctico porque ya se hacían comandos, se veía el sistema operativo iOS de Cisco, hicimos varias topologías en clase telepresencial, otras se las mandé como ejercicio para la casa. Así que hoy día retomamos un poco la materia nuevamente, ¿cierto? Y en este capítulo, o los contenidos de esta unidad de aprendizaje, habla de lo que son las reglas de las comunicaciones, ya los estándares que tenemos que conocer para poder transmitir en una red, ¿cierto? Cuáles son los protocolos que se utilizan y quiénes son los organismos que crean los protocolos de las comunicaciones, ¿ya? Ese es como el contexto. Y finalmente, la última parte es el ejercicio que les voy a mandar de una pequeña red LAN, donde se aplican los protocolos que vamos a mencionar hoy día en la clase, ¿ya? Que eso ustedes lo hacen ya como autoestudio, hoy día o mañana, cuando estimen conveniente, el ejercicio de Packet Tracer, que va con instrucciones, ¿ya? Súper bien. Entonces, para ir viendo nuevamente los contenidos, reglas de comunicación, vamos a entender cómo funcionan las comunicaciones en primera instancia, luego los protocolos y, ¿cierto?, luego cómo se transmiten los datos en una red. Bien, entonces para comenzar, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender que las comunicaciones, en el área de las telecomunicaciones, que son comunicaciones remotas, se basan mucho en lo que es la comunicación real, cómo se comunican los seres humanos, ¿ya? Entonces, para que exista una comunicación de dos personas, ¿cierto? Dos personas que se reúnen en una plaza, a conversar en la calle, ya, hoy día es un poco más difícil, ya, reunirnos físicamente, pero el concepto es el mismo. Tiene que haber primero un mensaje de origen, ¿ya? El mensaje de origen, ¿cierto? Es lo que vamos a comenzar a hablar, ¿ya? Un hola. Por ejemplo, un hola, un saludo, sería un mensaje de origen. Y ese mensaje de origen, ¿cierto? Lo emite un transmisor, ¿ya? ¿Y quién es el transmisor? El que genera la conversación, ¿ya? El que primero habla. Entonces, un mensaje de origen es lo que comunicamos, el transmisor es
en este caso, quién comienza la comunicación, quién primero saluda, y luego viene el medio de transmisión, que es por donde viaja, en este caso el mensaje. En el caso de una conversación de dos personas, una conversación real, el medio de transmisión vendría siendo el aire, ¿cierto? Porque a través del aire viaja nuestra voz, ¿cierto? Y la otra persona recibe esas vibraciones, esas frecuencias por el oído, ¿cierto? Y la interpreta. Luego tiene que haber alguien que recibe el mensaje, el cual se llama un receptor. Y por último, llega el mensaje de destino, que esperemos que sea el mismo mensaje que enviaron originalmente. Es decir, si en la fotografía, como vemos, y la niña dijo hola, ¿cierto? El otro joven debería recibir un hola también. Y no otra cosa, sino que debería ser el mensaje correcto. Pueden ocurrir varios factores, que el mensaje recibido o el mensaje de destino no sea correcto, que se escuchó mal, que hubo interferencia de audio, que habló muy despacio, y eso en las telecomunicaciones ocurre comúnmente. Pero ese es nuestro esquema para que vamos comparando, ¿cierto? Y vamos tomando similitudes. ¿Bien? Bien. Ahora, para poder establecer las comunicaciones, ¿cierto? Se establecen reglas. De lo contrario, nosotros no podríamos hablar, ¿ya? Correctamente. Si no existiesen reglas, por ejemplo, nadie se entendería. Cada uno hablaría en su idioma, cada persona hablaría en una forma muy rápida que el otro no interpretase, cada uno hablaría en un volumen muy bajo, entonces no podrían comunicarnos correctamente. Y en las telecomunicaciones también pasa lo mismo. Por lo tanto, tiene que haber reglas para identificar quién emite y quién transmite, ¿ya? Quién comienza a hablar, quién termina de hablar. En esas reglas también tienen que ver cómo van a ser los mensajes, cómo vamos a acordar el tipo de mensaje. Si va a ser en persona, en el caso de las tecnologías, si va a ser por un medio telefónico, si va a ser a través de una carta, ¿cierto? Si va a ser bajo un medio remoto, una videollamada, etcétera. Tenemos que declarar también con qué idioma vamos a hablar, es importante, ¿ya? Si todos vamos a hablar en el mismo idioma, todos vamos a usar la misma gramática, ¿ya? En el caso, por ejemplo, si tenemos problemas de comunicación, hablar con un lenguaje de señas para que no entiendan el mensaje el receptor. Entonces tenemos que organizarnos, ¿ya? Y nuevamente, estas reglas nos permiten tanto en la comunicación humana como en las telecomunicaciones hablar de la misma forma. La velocidad y momento de la entrega. Si yo hablo muy rápido, alguien quizás no escuchó muy bien, ¿ya? O si hablo muy lento, alguien se está aburriendo porque está recibiendo el mensaje muy retardado. Entonces, todos esos factores o esas reglas son las que tenemos que ir concordando. Y principalmente la última que aparece ahí en el listado, una de las más importantes, que es el acuso de recibo. Es decir, si estamos transmitiendo o estamos comunicando, tenemos que saber o verificar que el destinatario recibió el mensaje. ¿Ya? Me habrá escuchado, habrá entendido lo que le dije, habré hablado muy rápido, habré hablado muy fuerte, ¿ya? Habré hablado en el mismo idioma. Todos esos factores lo definen las reglas, ¿ya? Entonces, las reglas para nosotros se establecen para que las comunicaciones sean correctas desde un transmisor a un receptor, ¿ya? Entonces, transmisor y receptor, transmisor es quien comienza la comunicación, receptor es quien la recibe. En las telecomunicaciones, yo le estoy escribiendo en el chat, el transmisor se reconoce con la sigla TX y el receptor se conoce con la sigla RX. O sea, cuando veamos nosotros una norma y diga hablen de un TX, vamos a entender que es el equipo que transmite, ¿ya? Y RX va a ser el receptor que recibe. Transmisor, receptor. TX, RX. Ahora, los mensajes que se envían no siempre queremos que todos lo reciban, ¿ya? Por lo tanto, tiene que existir un tipo de codificación. Y en las reglas, ¿cierto? Estas reglas también permiten hacer codificación. Es decir, hoy día, por ejemplo, si yo quiero conectarme a un sitio bancario, voy a enviar una contraseña y un usuario a través de Internet, y yo quiero que ese mensaje no sea visible, porque si no cualquiera podría capturar esos datos y podría entrar a mi cuenta. Por lo tanto, se aplica un nivel de seguridad que se llama codificación, ¿ya? Entonces, las reglas ahora de un origen de un mensaje, de un transmisor, ¿cierto? Que una palabra va codificada, ¿cierto? A través de un medio, llega al receptor, el cual decodifica el mensaje y lo entiende. ¿Para qué codificamos? ¿Cierto? Para ocultar y aplicar seguridad a los mensajes. ¿Ya? Codificado. Por ejemplo, ¿dónde
¿Dónde podríamos plantear un ejemplo de un mensaje codificado, un mensaje cifrado, ¿cierto? Un mensaje oculto, para que no todos lo puedan ver, ¿ya? Para aplicar seguridad. No quiero que todos vean, por ejemplo, mis contraseñas, por lo tanto, la transmisión es codificada, ¿ya? Un ejemplo de un mensaje codificado y que lo vemos constantemente son las señales satelitales de algunos proveedores de cable, ¿ya? O de televisión. Por ejemplo, DirecTV, la empresa DirecTV usa transmisión codificada. Es decir, a través de los satélites ellos emiten un mensaje, ¿cierto? Lo transmiten por el aire, llega a todo el mundo, ¿cierto? A través de un aparato que tiene cada cliente que se llama, ¿cierto? Un decodificador, como el nombre lo dice, decodificador, y lo que hace es transformar la señal que mandó cifrada DirecTV para que yo pueda verla, ¿ya? Es decir, si yo no soy un cliente de DirecTV, va a llegar mi señal, pero no la voy a interpretar. Entonces ahí se cumple el concepto de la codificación. Es decir, lo único que pueden ver los canales de DirecTV son los abonados que pagan y por lo tanto la información llega oculta para ellos. Y solamente los que tienen los aparatos específicos pueden decodificar el mensaje. ¿Ya? Es un buen ejemplo para que entiendan cómo se codifican las transmisiones. ¿Ya? Ahora, una pregunta por el chat. Ustedes, ¿podrían hacer una transmisión codificada entre dos personas, entre dos seres humanos? ¿Podrían codificar ustedes una conversación? No, ¿o sí? ¿Se podría codificar? Dos personas en la casa, por ejemplo, quieren hablar codificado, para que el resto de la familia no entienda lo que hablen. Sí, pues se podría, perfectamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en su casa nadie habla japonés? Nadie entiende japonés y solamente dos personas hablan japonés. Claro, ese sería codificado, porque no todos los habitantes de la casa interpretarían el mensaje que entre dos personas quieren hablar, o hablarían con lenguaje de señas, ¿cierto? Eso sería codificado. Solamente lo entienden el que transmite y el que le emite, y el resto alrededor no lo entiende. O que creen su propio lenguaje, una clave Morse, como dicen por ahí. Exactamente, crear su propia forma de transmisión. Crear sus propias palabras con emoticones, ¿cierto? Hacer un mensaje con símbolos sería codificado. Sí, se puede hacer. Ya. Las reglas, ¿cierto? Para que continuemos, en las reglas de las comunicaciones, si nos remontamos un poco a las primeras formas de transmisiones o las primeras telecomunicaciones, son las cartas. ¿Ya? Las cartas, estamos hablando de cientos de años en la historia, las cartas han sido un buen ejemplo de cómo se aplican las reglas de transmisión. Una carta, ¿cierto? Tiene que tener una información de quién envía la carta y también tiene que tener una información a quién llega la carta. ¿Ya? Esa información se llama remitente, que es el transmisor, ¿cierto? Y el destinatario vendría siendo el receptor. ¿Ya? ¿Qué información llevaban las cartas? El nombre de la persona a quien debía llegar, la dirección, ¿cierto? El número de calle y también iba la información de quién le enviaba, la persona, el nombre, el domicilio, etcétera. Esto hoy día también las cartas ya no son tan comunes, pero sí vemos las encomiendas. Por ejemplo, usted manda una encomienda y en su encomienda tiene que llegar también información. Si manda una caja por Chile Express o la manda, ¿cierto?, por Starken, va a llevar la información del remitente, de dónde va, ¿cierto?, el correo electrónico, el domicilio de la persona, el root y cuál es el destinatario. Esas informaciones son reglas de las transmisiones. Por eso hay que identificar quién es el destinatario, ¿cierto? Hay que identificar hacia quién va, quién es el emisor, quién lo envió. Hay que identificar un saludo, ¿cierto? Que en este caso es cuál es el primer mensaje que lleva, un contenido del mensaje. En el caso de una carta sería lo que va escrito dentro. ¿Ya? En el caso de una encomienda sería lo que va dentro de la caja, eso sería el contenido del mensaje. Y finalmente habla de un cierre, es decir, toda comunicación tiene que comenzar y tiene que terminar. ¿Ya? Así como existía un saludo, tiene que haber una frase de cierre. ¿Ya? Entonces, toda esta información que aparece acá son reglas también que se aplican en las telecomunicaciones actuales. Cuando nosotros transmitimos, tenemos que saber a dónde vamos a transmitir, quién transmite, cuál es el mensaje de saludo, cuál es el mensaje de contenido, cuál es el cierre y a quién llega. ¿Ya?
Entonces, si tomamos el ejemplo de la carta, es lo que hoy día utilizamos constantemente en las telecomunicaciones. Las mismas formas de información, los mismos conceptos se aplican hoy día en la actualidad, ¿ya? Ahora, dentro de lo que va, ¿cierto? Dentro de una carta o dentro de una caja, de una encomienda, va un mensaje. Y el tamaño del mensaje puede ser variable. Es decir, por ejemplo, a los que han tenido la oportunidad o han tenido la ocasión de enviar encomienda, la encomienda no valen lo mismo, sino que se miden por su peso y su tamaño. Es decir, si yo mando una encomienda que pese 20 gramos, ¿cierto? Y tenga un tamaño de 10 centímetros, que es un sobre, no va a costar lo mismo que mande una encomienda que pese 3 kilos y que tenga un tamaño de 50 por 50 centímetros, ¿cierto? El peso del mensaje o tamaño del mensaje va a ser mucho mayor, ¿ya? Entonces eso en la realidad también es así. En las transmisiones y en las telecomunicaciones también importa el tamaño del mensaje. Y esto tiene que ver mucho con un concepto que se llama segmentación. ¿Qué es la segmentación? Quiere decir que cuando nosotros transmitimos, no podemos transmitir de una o de golpe todo un mensaje, ¿ya? Porque hay mensajes que son muy grandes, ¿ya? Y por lo tanto hay que dividirlo en partes más pequeñas para que pueda viajar a través de las redes. Este ejemplo lo vamos a aclarar de la siguiente forma. Por ejemplo, si yo tengo un servicio de ADSL que contraté para mi hogar, en el cual tengo una velocidad de 50 megabits por segundo, ¿ya? Tengo 50 megabits por segundo, por dar un ejemplo, ¿ya? Y quiero descargar un archivo desde un servidor remoto que tiene un tamaño de 1000 megabits por segundo, ¿cierto? De 1000 megas, no lo voy a poder descargar de un solo golpe, ¿cierto? Yo no voy a poder pinchar y descargar un archivo de 1000 megas, porque mi banda ancha, ¿cierto? Mi ancho de banda no es lo suficientemente grande. Entonces, lo que se hace ahí es fragmentar o segmentar, ¿cierto? El mensaje para que llegue en partes más pequeñas. Es decir, si voy a descargar un archivo de 1 giga, va a llegar en tamaño chiquitito, ¿cierto? Uno tras otro, hasta que yo lo descargue completamente, y eso va a afectar también en el tiempo de descarga. O sea, demorar 1 hora, 20 minutos, porque son partes más pequeñas que yo las puedo bajar. De lo contrario, ocurriría un fenómeno muy parecido a lo que es un embudo, ¿cierto? O un cuello de botella, donde yo quiero hacer pasar mucha información por un medio que no es muy amplio, ¿ya? Que es bastante angosto. Entonces, en las redes, los mensajes tienen que ser divididos en partes más pequeñas para que viajen a través, ¿cierto?, de los medios físicos. Eso se llama segmentación, ¿ya? Entonces, se segmentan en partes más pequeñas y luego se van rearmando cuando llegan a mi red o a mi dispositivo de hogar. ¿Cuánto es el tamaño de cada mensaje o cuánta es la segmentación promedio? Para que ustedes lo sepan, es aproximadamente de 1,5 megabytes, ¿ya? Para que se haga la idea en cuánto tiempo descargarían un archivo, ¿ya? 1,5 aproximadamente es el tamaño de segmentación de cada parte de un dato que ustedes descargan, ¿ya? Hay variaciones, depende también del medio físico que ocupan, ¿cierto? Las velocidades de descarga, varios factores, pero eso es aproximadamente el tamaño de segmentación. Otro factor que hay que considerar, ¿cierto? Dentro de estas reglas, ya hablamos de ¿cierto? Del cifrado por ahí, hablamos también de la segmentación recién, que hay que dividir en partes más pequeñas los mensajes para que lleguen correctamente. Y existe también una regla que se llama la temporización de mensajes. La temporización se refiere a los tiempos o intervalos en que va a llegar o va a fluir un mensaje, ¿ya? Y eso se refleja también en el tiempo de descarga. En cuántos minutos, segundos u horas voy a poder transferir un archivo. ¿Y de qué depende la temporización de un mensaje? Primero, en el método de acceso. No va a ser lo mismo descargar un archivo de 100 megas a través de cobre, ¿cierto? De una red de cobre, que descargar el mismo archivo de 100 megas a través de fibra óptica, ¿cierto? El tiempo o la temporización va a ser mucho menor por la fibra óptica que el cobre. O también por el tipo de medio que estamos utilizando, si es aire, ¿ya? La temporización va a ser mucho mayor si estoy descargando por aire versus que por cable, ¿ya? Ahora, esos mensajes segmentados que se van a demorar ciertos tiempos,
con el concepto de la temporización, tienen que ir siendo controlados, ¿cierto? Y eso se llama control de flujo. Es decir, para que yo pueda descargar correctamente, ¿cierto? Un mensaje, tiene que bajar uno, terminar de bajar y luego viene el siguiente. Si no existiese un control de flujo, lo que ocurriría es que queremos hacer una descarga y estos segmentos se irían juntando uno con el otro y colisionan. Por lo tanto, es tan rápido el proceso, ¿cierto? En la transmisión que nosotros no alcanzamos a percibirlo con el ojo humano ni tampoco lo alcanzamos a percibirlo realmente, pero se baja, en este caso se baja un dato segmentado, termina de bajar y ahí comienza la descarga de otro. Esto es tan rápido que se ven que las descargas son continuas, ¿ya? Pero son secuenciales. Viene un dato primero, luego otro, luego otro, ¿ya? Y el tiempo de espera o tiempo para la respuesta en la temporización de un mensaje se refiere a que cuando termina, ¿cierto?, de bajar o de solicitar una descarga, por ejemplo, de un servidor remoto, un archivo, una fotografía o lo que sea, tiene que haber un tiempo para esperar si efectivamente el servidor me está respondiendo. Muchas veces ustedes se han dado cuenta que quieren descargar un documento y empieza a pasar un segundo, 2 segundos, 3 segundos, un minuto y no comienza una descarga, ¿ya? Ese tiempo de espera o tiempo de espera de respuesta es el tiempo máximo que nosotros podemos esperar a ver si efectivamente se va a generar una comunicación, ¿ya? O sea, si pasa más de un minuto y yo veo que no hay respuesta, es porque la comunicación va a fallar en un minuto, ¿ya? No va a existir una comunicación con un dispositivo remoto. Entonces son importantes los tiempos, son sumamente importantes como reglas, y en los tiempos de espera, los tiempos de demora, los tiempos o colas que van haciendo, ¿cierto?, un dato bajando con otro. Ahora, cuando se transmite el mensaje, y nuevamente tenemos un ejemplo entre la transmisión humana, como se ve ahí, una conversación humana versus una transmisión digital, en las telecomunicaciones, se transmiten en 3 formas, ¿ya? Las reglas de los envíos o de la entrega de los mensajes pueden ser de 3 formas, llamadas únicas, múltiples o broadcast, ¿ya? Y aquí vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. Una transmisión de tipo únicas, ¿cierto?, se refiere a cuando un transmisor le envía un mensaje y solo un receptor lo recibe, ¿ya? Un transmisor envía un mensaje y solo un receptor lo recibe. Ahora, ¿cómo funciona eso? En el ejemplo que está en la foto, nos da a aparecer que una profesora que está hablando con un grupo de estudiantes, y si se fijan, la profesora emitiría el mensaje y hay un estudiante que está marcado en amarillo, que sería el único que recibe el mensaje o el único que lo entendió o al único que se le envió, ¿ya? Entonces, ese mensaje es de tipo únicas, es decir, un transmisor envía un mensaje y solamente uno lo recibe o lo entiende. A pesar que hay otras personas alrededor de él, solamente él lo recibe. Un ejemplo de una transmisión únicas, si ustedes la aplican, por ejemplo, en su hogar, sería el ejemplo de un control remoto. Por ejemplo, ustedes tienen varios aparatos en su casa, televisores a control remoto, aire acondicionado, o un radio, etcétera. Y usted toma un control remoto, ¿cierto?, que sería el transmisor, presiona el botón on y se enciende solamente un aparato, que es el aparato que entiende a quién va el mensaje. Y el resto de los otros aparatos electrónicos están apagados porque, a pesar que están uno al lado del otro, porque el mensaje fue solamente de tipo únicas, ¿ya? Alguien recibe un mensaje y no todos. O lo interpretó solo uno. Una transmisión múltiples, que es la segunda forma, ¿ya?, de transmitir, es cuando se transmite un emisor, envía un mensaje, ¿cierto? Un emisor transmite un mensaje y un grupo, ¿cierto?, lo recibe. No todos, un grupo. Por ejemplo, sería si la profesora emite un mensaje, un comentario, una pregunta, y por ejemplo, de los 4 alumnos que están ahí, 2 reciben el mensaje y lo entienden, y los otros 2 lo pasan de largo. Esa transmisión sería de tipo múltiples, es un grupo que recibe y entiende el mensaje. Y la última forma de transmitir, ¿cierto?, que es la más común de todas, de transmitir mensajes, es de tipo broadcast o difusión, en su traducción al español. Broadcast
es cuando un emisor, ¿cierto?, transmite un mensaje y todos los escuchan alrededor. Todos lo entienden también. ¿Ya? En este caso sería que la profesora hace un comentario y todos los 4 alumnos que están ahí alrededor entienden lo que dijo la profesora. Y todo, para todo el mensaje. Si esto lo llevamos a unas redes, como está al lado, ¿cierto? El mismo ejemplo, una transmisión única sería que el PC que dice origen emite un mensaje a través de la red y uno de los 4 computadores escucha el mensaje y lo recibe correctamente y el resto lo omite, para ellos no va el mensaje. Una transmisión múlticast sería si el computador que dice origen genera una transmisión a través de la red local, a través del switch, ¿cierto? Y 2 o 3 lo reciben de los computadores que están ahí y el resto lo pasa de largo. Y una transmisión broadcast sería si nuevamente el computador de origen emite un mensaje y todos los otros 4 computadores reciben el mensaje correctamente y todos entienden el mensaje. Ahí estaría aplicado, ¿cierto?, lo que es broadcast. Un ejemplo de broadcast bastante común en las telecomunicaciones sería hoy día las redes abiertas. Por ejemplo, la televisión digital hoy día, muchos canales de televisión están siendo transmitidos en forma abierta, es decir, todos los televisores reciben la misma señal sin tener que tener un plan contratado o un tipo de proveedor de internet ni nada, sino que tengo una antenita y recibo un canal digital. Entonces, ¿qué es lo que hacen en este caso? Las televisoras mandan una señal a través de un satélite, ¿cierto? La emiten y todos la reciben, ¿ya? O también el ejemplo sería los canales nacionales, como dicen ahí, las radioemisoras FM, por ejemplo. Hoy día en la ciudad, en el cerro, llega una emisora, ¿cierto? Transmite a través de una antena y uno con la radio sintoniza, yo recibo la señal. Ellos transmiten para que todos la reciban. Es una transmisión broadcast, ¿ya? Todos reciben la señal y cualquiera puede entender el mensaje. Por eso es la más utilizada, transmisión broadcast. Las multicast, un ejemplo de multicast sería lo mismo que mencionamos como DirecTV hace un rato, ¿ya? Como en la empresa DirecTV funciona a nivel satelital, ¿cierto? Hay otras empresas también de servicios de televisión digital, pero ellos le mandan el mensaje solamente a sus abonados, a los que compran el servicio. Es multicast, ¿ya? Porque yo puedo tener una antena, ¿cierto?, de DirecTV y mi vecino tiene una antena de otra empresa, pero ambos recibimos la misma señal. Pero el que la puede interpretar es el vecino porque contrata el servicio de DirecTV, tiene un decodificador, ¿cierto? Y por tanto le llega a esos clientes la señal correcta, decodificada. Pero yo también la puedo recibir, pero no la puedo decodificar con mi aparato en la casa, ¿ya? Eso se refiere a una señal multicast. Los canales nacionales, un buen ejemplo. Los canales abiertos hoy día, digitales. Eso es broadcast. Los routers, a ver, los routers. En este caso serían los routers de casa, que contrata que contrata, para explicarte, no sé si sería un buen ejemplo. A ver, si yo tengo una red inalámbrica en mi casa, tengo un router Wi-Fi, ¿cierto? Con una clave, con un nombre, y transmite una señal inalámbrica, y solamente se conectan los equipos que están autentificados a esa red inalámbrica, ¿ya? O a los que yo les compartí la clave de acceso. Mi vecino también podría ver mi red inalámbrica, ¿cierto? Le llega la señal a través de, ¿cierto?, de multicast, porque él la puede ver, pero no puede conectarse. Multicast se refiere a un grupo limitado y no a todos, ¿ya? Entonces las señales Wi-Fi pueden ser de tipo broadcast, pueden ser de tipo multicast, incluso también pueden ser únicas en la señal inalámbrica. Si yo transmito con una antena de un extremo a otro, 2 antenas inalámbricas, una la tengo en una ciudad, la otra la tengo en la otra ciudad, y se comunica una señal entre 2 antenas de tipo únicas, ¿ya? Si, por ejemplo, levanto mi router Wi-Fi en la casa y transmito una señal inalámbrica, pero con una clave de acceso, es de tipo multicast, ¿ya? Y si tengo una red abierta sin clave, sería broadcast, una señal broadcast. Entonces ahí va cambiando. Depende, claro, a quién va. Las redes Wi-Fi de los malls son de tipo broadcast, transmiten broadcast. Broadcast es público, es de acceso para todos, eso se refiere a broadcast. Es difusión que todos escuchen.
A ver, por ejemplo, usted por sintonizar la radio Pudahuel, ¿cierto? ¿Usted paga por escuchar la radio? No paga, ¿no? ¿Cierto? ¿Recibe la señal? Claro, no pago y la recibo y cualquiera la puede escuchar, teniendo un aparato. Pero en cambio, por ejemplo, ¿ver los canales de DirecTV? ¿Son gratis para todos? No, para los que son abonados. Claro, porque usted paga por un servicio. Eso es multicast. Ahí está la diferencia. ¿Ya? Súper bien con el ejemplo. Ahora, esta regla que permite, que rige las comunicaciones, comienzan muy parecido a las reglas de la comunicación electrónica. ¿Ya? El lenguaje humano, la comunicación humana, siempre es muy parecido a la comunicación que vamos a utilizar nosotros con las tecnologías. Todos comienzan con una capa física, ¿cierto? La capa física se refiere al medio por donde transmitimos. En el caso de dos personas que se comunican directamente es el aire, ¿ya? Por el cual hablan a una distancia. Hoy día es más difícil que hablemos por capa física por el aire, sino que no estamos utilizando otros medios físicos, como el cobre, la fibra óptica, ya que no estamos directamente comunicados, tenemos que ocupar elementos electrónicos para poder transmitir. Y finalmente, tienen que haber reglas, ¿cierto? Para que alguien comience a hablar, otro escuche, y finalmente llega el mensaje. Entonces, este mismo concepto, como está en la presentación, y los mismos problemas que ocurren, ¿ya? En las comunicaciones humanas ocurren en las telecomunicaciones, ¿ya? Muchas veces dispositivos no entienden lo que el otro dijo porque son protocolos distintos, estándares distintos, y hay que empezar a configurar para que entre dos aparatos se puedan comunicar entre sí. Y eso pasa mucho, ¿ya? Pasa mucho. Y es la pega nuestra, en este caso, en el área de la conectividad. ¿Cómo resolverlo? Que dos dispositivos se comuniquen entre sí. Y para ello, ¿cierto? Ya entrando en terreno, aparecen los protocolos de red, ¿cierto? Que son estas reglas o estándares orientadas a las comunicaciones para que los mensajes lleguen correctos, ¿cierto? Lleguen correctos, para que los mensajes entre dispositivos puedan comunicarse entre sí, dos routers, ¿cierto? Dos antenas inalámbricas, para que sepamos por dónde van a viajar los mensajes, por qué redes van a viajar, ¿cierto? Los protocolos también nos van a permitir saber si los mensajes llegaron con error o no, si llegaron con falla hay que volver a enviarlo, ¿ya? Así que todos esos factores se aplican en los llamados protocolos. Los protocolos para nosotros de red son reglas ya estandarizadas, más formales, que vamos a utilizar para que podamos ejecutar telecomunicaciones correctamente. ¿Ya? Nosotros vamos a hablar de protocolos. Todo lo que era regla anteriormente eran como conceptos iniciales para entender a lo que vamos a llegar. Ya estamos hablando de los protocolos y protocolos de red. ¿Ya? Hay muchísimos protocolos. ¿Ya? No es uno, hay cientos de protocolos y cada protocolo de red, ¿cierto? Que son reglas, hacen distintas cosas. Por ejemplo, hay protocolos, como el primero que aparece ahí, dice protocolo de aplicación, es el protocolo HTTP, que es bastante utilizado, que lo usamos a diario, y es el protocolo que nos permite a nosotros interpretar una comunicación entre nuestros dispositivos, ¿cierto? A través de un navegador web hacia un servidor remoto. Es decir, cuando usted abre una página web, está ocupando el protocolo HTTP, ¿cierto? Porque pongo la dirección en la URL de navegación, la dirección del sitio web, me comunico con un servidor remoto, me valido en un servidor remoto mediante un usuario clave o lo que me pida, y luego genero una comunicación de vuelta, ¿ya? Entonces ahí aparece el protocolo HTTP. Cada vez que usted abre un sitio web, usa el protocolo HTTP en su navegador. Otro protocolo que se menciona ahí, está el protocolo TCP, ¿ya? El protocolo TCP es un protocolo que se encarga de transmitir, ¿cierto?, en la red y que los mensajes lleguen correctos, ¿ya? Que lo vamos a explicar en unos segundos más. Ese protocolo se encarga que, por ejemplo, usted está viendo una película, no sé, por Netflix, ¿ya? Está viendo la película, va avanzando y el tiempo, ¿cierto?, de carga, y de repente hay un problema de conectividad, y este protocolo se encarga de que se comunique usted con el servidor de Netflix y vuelve a bajar los datos faltantes para que se realme el video y lo pueda ver completo, ¿cierto? Detectó una falla y me dice, ¿sabe qué? Reenvíe nuevamente datos desde el servidor para que usted lo vea correctamente en su dispositivo. Ahí está TCP, ¿ya? Cuando usted envía un correo electrónico, por ejemplo, y tenía un error en la dirección de correo electrónico, les va a llegar un mensaje de vuelta que dice que se reenvíe nuevamente porque tuvo una falla,
Eso es TCP. ¿Ya? El protocolo TCP se encarga de que los mensajes lleguen correctos entre dos dispositivos que se comunican. ¿Ya? Otro protocolo, dice protocolo de Internet. Ese protocolo es el protocolo IP, ¿ya? Que va a ser bastante conocido por nosotros. Y es el protocolo que se encarga de definir las direcciones, en este caso direcciones IP, para identificar a cualquier dispositivo con otro o diferenciarlo. Por eso las direcciones IP para nosotros son fundamentales, porque en una red local, por ejemplo, sabemos qué equipo es uno, qué equipo es otro, gracias a su dirección IP. Es un identificador, IPv4 o IPv6. Y en el mundo, en Internet también, pues, gracias a la dirección IP podemos identificar distintos dispositivos en el planeta. ¿Ya? Y hay otros protocolos, como se menciona ahí, que son protocolos orientados a las capas físicas o capas de enlace. Protocolos como los que definen, por ejemplo, cómo tienen que hacerse los cables de red, cuáles son las normas de colores, cuáles son los estándares para los conectores, las velocidades de la fibra óptica, las distancias, el tipo de material. Lo más físico, ¿cierto? La parte más física también se ve con algunos protocolos, ¿ya? Y nosotros no es que lo inventamos, sino que también están organizados y definidos para que lo utilicemos y lo apliquemos en las redes, ¿ya? Entonces se fijan que hay protocolos de distintos índoles, ¿ya? Para distintas funciones. Esto se llama la suite de protocolos, ¿ya? En la presentación, entonces estamos viendo cuatro columnas, en las cuales cada columna tiene distintos tipos de protocolos adentro, ¿ya? Para nosotros, el suite de protocolos o el conjunto de protocolos más utilizado, ¿cierto? O el que es el estándar en el planeta, en el cual el 99.9% de los dispositivos del planeta usa, es el llamado protocolo TCP/IP. ¿Ya? Este es el estándar de las comunicaciones, TCP/IP. Por lo tanto, TCP/IP lo va a usar desde un satélite en el espacio hasta un teléfono móvil. ¿Ya? TCP/IP es basado en dos cosas, en el protocolo TCP y el protocolo IP que acabamos de hablar, el protocolo que se encarga de verificar errores y el otro de las direcciones. Pero dentro de ellos hay otros subprotocolos, como, y ahí aparece el HTTP nuevamente, el protocolo FTP que se encarga de las descargas, protocolo de transferencia de archivos, están los protocolos TCP y UDP ahí al medio, que se encargan de corregir errores en el envío de un mensaje, y están los protocolos IPv4, IPv6 más abajo. ¿Ya? Entonces, para nosotros la columna que dice TCP/IP y todo lo que está dentro es lo que vamos a usar todos los días en el curso. Los otros protocolos, otro suite de protocolos que están en la columna 2, 3 y 4, son protocolos que en algún momento se usaron. Y ellos caen en ese 1%, en el 1% de protocolo que se usa a nivel mundial. Pero el 99% es TCP/IP, ¿ya? Que es el estándar hoy día de las comunicaciones. Estaba el protocolo AppleTalk, por ejemplo, que es un protocolo que lo creó Apple en los años 80 y fue creado para que las computadoras Apple se comunicaran con otras redes de computadoras Apple en el mundo. No fue muy exitoso porque eso limitaba a que no se pudiese conectar una computadora Apple con una computadora con Windows. ¿Ya? Entonces desapareció. Hoy día la empresa Apple usa TCP/IP y Microsoft usa TCP/IP y Google usa TCP/IP y Samsung y todos los fabricantes usan TCP/IP para que permitamos intercomunicación y que entre distintas tecnologías se comuniquen entre sí. Por eso usted hoy día puede tomar su teléfono Apple y puede hacer una llamada y la persona que recibe la llamada usa un teléfono Samsung y entienden la comunicación. Eso es por TCP/IP, porque usan los mismos estándares de la industria. ¿Ya? El otro suite de protocolo, la última columna Nobel, desapareció también con el tiempo, fue muy utilizada en los años 80 y eran protocolos propios. ¿Ya? Desaparecieron para poder estandarizar y que todos ocupemos el mismo lenguaje, TCP/IP. A ver, si alcanzan a ver bien la foto, lo que se aprecia ahí al medio es el primer estándar o de dónde nació todo. ¿Ya? El primer estándar de comunicaciones se llamó ARPANET. ¿Y qué era la ARPANET? ¿Quién la creó? La ARPANET fue un proyecto que se desarrolló en los años 70 por el Pentágono de Estados Unidos. Y el Pentágono, ¿cierto?, es el servicio que se encarga de la seguridad y la milicia norteamericana, que siempre aparece en las películas, ¿cierto?,
de guerra, el Pentágono, edificio que tiene forma hexagonal. Y ellos crearon esta tecnología con el fin de poder comunicar, en un principio, cómo comunicaban distintas oficinas distribuidas en Estados Unidos mediante cable telefónico y pudiesen generar transmisión de datos. ¿Ya? La oficina de Washington con la oficina que estaba en Nueva York, la oficina que estaba en Alaska, con soldados que estaban quizás en Irak. Entonces ellos querían comunicar, ¿cierto?, a diferentes oficinas o diferentes personas que pertenecían a esa organización mediante un medio de transmisión, mediante una tecnología. Y ella la llamaron ARPANET. ¿Ya? Ese concepto de ARPANET se crearon protocolos, reglas, estándares, y luego, ¿cierto?, ese mismo estudio que se hizo de esta red de transmisión, la tomaron algunas universidades, como la Universidad de Stanford, la Universidad del MIT de Massachusetts, y crearon el proyecto llamado Internet. Por lo tanto, el concepto que hubo hoy día de Internet, con el protocolo TCP/IP, ¿cierto?, apareció de ahí. Fue creado con fines militares en los años 70, ¿cierto?, con el fin de comunicar remotamente a una organización. Se tomó con fines públicos después, esto pasó al área científica y se liberó para que todos utilicemos la misma tecnología o el mismo concepto. ¿Ya? Entonces, si fijan, tenía ciertos protocolos y estándares. Esto es lo que ocupamos hoy día. Aquí están los protocolos TCP/IP, ¿ya?, que ocupamos diariamente en cualquier tipo de comunicación, y están divididos por capas, si se fijan. Las capas fueron hechas para poder entender en qué nivel funcionan distintos tipos de protocolos. Por ejemplo, ahí se habla de la capa de aplicación, la primera capa, la que está arriba, y hay varios protocolos en esa línea. Están los protocolos, por ejemplo, FTP, están los protocolos de correo electrónico como POP3 y SMTP, el de servicios web como HTTP. Son los protocolos que son de más común uso, o que más común vemos, en realidad. Porque constantemente nos conectamos a sitios web, constantemente descargamos archivos, enviamos correos. Entonces, esos protocolos funcionan en un nivel más cercano a las personas, a los usuarios. Hay otros protocolos, como dice capa de transporte, que son los encargados de transmitir los mensajes en forma correcta. Pero ahí aparece otro. No solamente está el protocolo TCP, que mencionamos un momento, que era el encargado de transmitir los mensajes correctos, y en el caso de error, volver a reenviarlo. Si había una falla, ese protocolo se encarga de avisar: ok, usted perdió un dato, reenvíelo nuevamente. El correo se envió incorrecto, reenvíelo nuevamente. Ese protocolo, si usted está viendo un video de YouTube, ¿cierto?, permite que si tiene un problema de descarga, reenvíe lo que falta y termine de ver el video. ¿Ya? Se encarga de eso. Es un protocolo que se encarga de que los mensajes o los datos lleguen correctos. Pero al lado de él hay un protocolo que dice UDP. ¿Ya? Entonces, ¿qué diferencia tiene el UDP? El protocolo UDP hace todo lo contrario que el TCP. El UDP es un protocolo que se encarga de que se transmita bien rápido en la red, pero no verifica ningún tipo de error. ¿Ya? Se encarga de la rapidez y fluidez de los mensajes, que sean transmitidos lo más rápido posible, pero no que lleguen correctos. ¿Y dónde se ve mucho ese protocolo? En los servicios de streaming, los servicios de juego en línea, ¿ya? Las videollamadas. Todos estos servicios que queremos que sean instantáneos y que consumen mucho ancho de banda y que son de video generalmente o de voz, se transmiten o se transportan a través del protocolo UDP. ¿Y eso qué pasa? Nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, estamos haciendo una videollamada y de repente hubo una falla en la conexión y se perdió el llamado, se perdió simplemente y no se regenera, no se vuelve a enviar, ¿ya? O usted está hablando y de repente se escucha la voz metalizada, es porque hay un problema de transferencia. El protocolo UDP trabaja en ese ámbito. Enviar rápido, pero sin verificar, ¿ya? Preguntas, jóvenes, por el chat. A diario usan YouTube, ¿cierto? Todos los días usan YouTube. Ven videos de YouTube. ¿Sí? YouTube, ¿en qué nivel funciona del protocolo, de los protocolos de capa de transporte? ¿YouTube funciona con TCP o con UDP? ¿Con qué funcionará YouTube? ¿Con TCP o con UDP? ¿Cómo transporta? Ya, por TCP, perfecto. TCP, van dos opiniones, TCP. Con TCP, tres, con TCP. Perfecto. Los que dijeron TCP están en lo correcto. ¿Cómo yo me doy cuenta que funciona con TCP? Porque se enfoca
a que los videos se vean correctos y si hay fallas volver a cargarlo, ¿cierto? Un video, si yo lo puedo pausar, le puedo poner pausa, me está indicando que lo estoy usando con TCP, si lo puedo retroceder, ¿cierto? TCP, porque está cargado y se va descargando a medida que lo necesito. Pero ¿qué pasa cuando hacen un streaming por YouTube? ¿Cuál protocolo usan ahí? Ahí aparece UDP, exactamente. Por lo tanto, YouTube tiene una particularidad. YouTube funciona con ambos, con TCP y con UDP. Depende del servicio que usen. Otra pregunta por el chat. Netflix. ¿Cuál protocolo usa Netflix? ¿UDP o TCP? ¿Cómo se transporta? Con TCP, exactamente. Porque se orienta a de que la transmisión de los datos sean correctos. No importa que se demore, pero si se pierde, ¿cierto?, un paquete enviado, lo reenvía para que yo vea el video bien. Los juegos en línea, los que no se pueden pausar, ¿por qué funcionan? Un juego en línea por UDP, exactamente. UDP. Ahí está la diferencia. UDP-TCP. Ahora, ¿cuál de los dos protocolos es más rápido para transmitir? UDP. Pero ¿qué peligro tenemos? Que si hay fallas, fallaron nomás, ¿cierto? Se perdió la transmisión. Bien, hay otros protocolos que dicen capa de internet. Son otros protocolos que nos permiten a nosotros dirigir hacia dónde van nuestros datos o nuestros mensajes. Ahí está el protocolo IP, ¿cierto?, que identifica a quién va el mensaje a través de una dirección IP, quién va a ser el destino, quién lo envía. Están otros protocolos ahí como OSPF e IGRP aparecen en pantalla, que son protocolos de enrutamiento, que los routers, ¿cierto? En los routers se configuran esos protocolos y que en un momento los vamos a hacer más adelante en otros cursos, donde vamos a hacer enrutamiento para dirigir el tráfico a través de una red, para decirle por qué router se vaya, por dónde viaje, ¿ya? Más abajo están los protocolos, ¿cierto?, de acceso a la red, que son los protocolos más físicos y son los protocolos encargados en este caso de la configuración física de los medios. ¿Ya? Ahí aparece, por ejemplo, dice el protocolo Ethernet, que nos define cómo se hacen los cables de red, etc. ¿Ya? Entonces hay distintos protocolos a distintos niveles. Nuevamente los repetimos acá. Ahora, ¿quién hace estos protocolos? ¿Ya? Estos protocolos no fueron creados porque alguien un día despertó y dijo, yo voy a crear mi propio protocolo. No. O voy a hacer mi propia forma de transmitir. No, no es así. Los protocolos son creados por organismos de estandarización. ¿Ya? Hay distintos organismos, ¿ya?, que cada uno cumple o ha creado distintos tipos de protocolos para distintas funcionalidades. Aquí en la presentación tenemos algunos. De los más populares o el organismo que tiene más desarrollo es el IEEE. ¿Ya? El IEEE. Ese organismo, que está en Europa, es un organismo que es financiado por varias empresas o por muchas empresas del planeta que financian a este organismo para que hagan estudios, ¿cierto?, para que estudios científicos y creen nuevas tecnologías y protocolos, ¿ya? Gracias al IEEE, por ejemplo, hoy día usamos Bluetooth, usamos el Wi-Fi, ¿cierto?, usamos las redes celulares, ¿ya? Ellos han creado varias tecnologías en las cuales los mismos fabricantes que financian estos proyectos o estos estudios después lo incorporan a sus componentes electrónicos. Por ejemplo, la IEEE es financiada por Google, es financiada por Microsoft, es financiada por LG, Samsung, por Cisco, por Huawei, ¿cierto? Todos los fabricantes ya, Intel, por mencionar otro, ponen plata en la IEEE para que científicos e ingenieros desarrollen tecnología y estándares a futuro. Y luego, con ello, ¿cierto?, se implementan las tecnologías en los aparatos que salen a la venta para nosotros, ¿ya? Y por eso usted se da cuenta que tiene un aparato, no sé, un teléfono Apple y tiene una tarjeta inalámbrica, y un teléfono Samsung también tiene una tarjeta inalámbrica. Es gracias a que usan los mismos estándares. El otro que se menciona ahí, por ejemplo, el EIA, es un organismo que también está ubicado en Europa, ¿ya? Y ellos se encargan de poder crear los protocolos, por ejemplo, para la fibra óptica, las normas de la fibra óptica, las velocidades, la forma de transmisión, etc. El TIA que aparece ahí es un estándar americano, es un organismo en Estados Unidos, que ellos crean las normas del cable de cobre, cómo tienen que hacerse los cables de red, a qué velocidad transmiten, cuáles son las distancias, y todas esas normativas que uno ve, ellos las desarrollaron. Y el último para mencionar, porque de todos los que están ahí, es la IANA, ¿ya? IANA, que es un organismo también que está globalizado, y este organismo se encarga de asignar las direcciones IP.
¿ya? Es decir, por eso nosotros no es que usemos cualquier dirección IP. Las direcciones IP son basadas en la asignación que ellos estandarizan, ¿cierto? Y dicen, por ejemplo, para Chile las direcciones IP a usar son estas, para Estados Unidos son estas, para Brasil son este grupo de direcciones IP, para redes locales son estas IP, para redes WAN son estas. Entonces las distribuyen o lo organizan para que las podamos usar nosotros según ese estándar. ¿Ya? No es que inventamos la IP, sino que están organizadas en cierta forma. ¿Ya? Ahí están los estándares, ahí están los nombres de las organizaciones, la IEEE, la más conocida para nosotros, ya para que las tengamos en cuenta. Nuevamente ahí están otros estándares que se dedican a la parte de cableado, para que lo revisen después en el curso. ¿Ya? Y donde tenemos la IEEE, que es cierto que es el estándar más popular hoy día, o el organismo que ha creado más normativa. Ya, está presente en más de 160 países, colaboran con la IEEE, tiene todos los años conferencias, ingenieros, científicos que trabajan en la IEEE, desarrollando tecnología e investigación. Y hay dos normas que están abajo, dos tecnologías que son las que ocupamos a diario, desarrolladas por la IEEE, ¿ya? Que ahí aparece la IEEE 802.3, que esa norma es Ethernet, por lo tanto las redes de datos son basadas en las normas que crearon la IEEE, y la 802.11, que es la norma wireless o Wi-Fi, ya la norma de Wi-Fi, por lo tanto también ellos crearon la tecnología Wi-Fi. Ahora, hay un modelo, ¿cierto? Un modelo que nosotros lo vamos a ver constantemente, ¿ya? O se menciona muchas veces en el curso, que se llama el modelo OSI. El modelo OSI es un modelo creado de forma referencial por un organismo que se llama el ISO, ¿ya? El organismo ISO, que crea varias normas hoy día de estandarizaciones, no solamente en el área tecnológica, crearon un modelo que se llama OSI en los años 80 y con el fin de poder entender cómo funcionan las telecomunicaciones y cómo se transmiten los datos a través de las redes. Ese es el objetivo del modelo OSI, no es un modelo para otras cosas, ¿ya? Por eso todo estudiante del área de redes, telecomunicación, informática o electrónica tiene que ver en algún momento de su carrera o en su malla el modelo OSI. ¿Ya? En el caso nuestro lo vamos a ver todos los días, ¿ya? El modelo OSI. ¿Qué es lo que hace el modelo OSI? ¿O para qué fue diseñado? Es un modelo de aprendizaje, ¿ya? Que se compone de 7 capas, como se ve ahí, 7 capas, y en cada capa ocurre algo, ¿ya? Y eso es para que nosotros entendamos mejor qué pasa en las capas o niveles. En la primera capa, ¿cierto? En la capa 1, la que dice capa física, es la capa donde comienza una comunicación y lo que se transmite en ese nivel son bits. Por lo tanto, los bits que pasan a través de un cable de red, a través de su tarjeta de red, a través del aire, en el caso de una transmisión inalámbrica, ¿cierto? Son impulso eléctrico o voltajes que se transmiten. Por lo tanto, la comunicación comienza siendo un bit, capa física. La segunda capa, la que dice capa de enlace de datos, ¿ya? Es la capa que se va escalando y que ya las tarjetas de red conocen. Cada tarjeta de red, ¿cierto? Cada puerto de red, ya sea inalámbrico, cableado, trabaja o tiene una dirección única que se llama dirección MAC. Y esa dirección MAC es una dirección física, que ya la tienen incorporada las tarjetas de red, para identificarla, para saber, ¿cierto?, quién soy. Y esas direcciones se conocen también o se miden también llamado en tramas. Por lo tanto, la transmisión que comenzó siendo en la capa física un bit se transformó en una trama, que vendría siendo una dirección MAC. Seguimos subiendo, capa 3, aparece la capa de red. La capa de red es la que se encarga de la determinación o ruta hacia dónde van a viajar los datos, los futuros datos que están más arriba. Y para ello trabaja con direcciones IP. Entonces en esa capa están las direcciones IP y con eso identificamos nosotros desde dónde se va a transmitir un mensaje y a quién le tiene que llegar, ¿cierto? Un IP origen a destino. Cuando hacemos un ping, por ejemplo, estamos trabajando en esa capa, ¿cierto? Viendo si una dirección remota nos responde. Y lo que se envía, la unidad de medición ahí de los datos, se llaman paquetes. Los paquetes.
Seguimos subiendo. Capa 4, transporte. Lo mencionamos en un minuto atrás. ¿Qué ocurre en la capa de transporte? En la capa de transporte se define el cómo vamos a enviar los datos de las capas superiores. ¿Ya? Si van a ser mediante TCP, UDP, si son confiables o no confiables, rápido o lento. Y esa agrupación se llama segmento. Fíjense cómo vamos evolucionando. Los bits se transformaron en tramas, las tramas se transformaron en paquetes, los paquetes se transformaron en segmentos. Y luego viene una capa que es la capa 5, se llama capa de sesión, y en esa capa ya empezamos a generar una comunicación o un mensaje con un dispositivo remoto. Ya emitimos un hola y alguien nos respondió con un hola. ¿Ya? Y ahí en adelante ya empezamos a transformar lo que era un bit, lo que era un voltaje, se transformó en un dato. Luego sigue la capa 6, que se llama capa de presentación, y lo que aparece ahí en la capa de presentación es primero, dos cosas. La representación, por lo tanto, ahí ya sabemos qué es lo que estamos enviando. Anteriormente entendíamos que era un voltaje, que luego era una trama, luego era una dirección IP en un paquete, pero ahí cuando llegamos a la capa de presentación, se le da un formato al dato. Por ejemplo, era un PDF, o lo que estamos enviando es un JPG, o lo que estamos enviando es un Excel. Estamos entendiendo qué en forma más concreta es lo que se está enviando a través de la red. Ya, es un archivo, ya se entiende que es un archivo. Y además de ello se le aplica seguridad, el cifrado, ¿ya? Para entender que correctamente lo que estamos enviando no sea visible para el resto del mundo. Y finalmente, la última capa, la llamada capa 7, ¿cierto? Es la capa de aplicación, y ahí está lo que ve finalmente en el otro extremo el usuario, ¿cierto? Lo que usted ve. Cuando usted toma su teléfono y ve una foto, está viendo la capa de aplicación que originalmente del otro extremo su amigo le envió un bit que se transformó en una trama, se transformó en un paquete, se transformó en un segmento y llegó como una fotografía finalmente. ¿Ya? Toda esa secuencia que estamos haciendo nosotros es para entender un poco con el modelo OSI qué va pasando en las capas cuando genera una comunicación de un emisor a un transmisor. Es netamente para ese fin el modelo OSI. Ahora, de vuelta, cuando nosotros respondemos un mensaje que nos llegó, le llegó el meme, ¿cierto? Y usted lo quiere responder de vuelta, comienza de la capa de aplicación, se transforma en capa de presentación, ¿cierto? Luego en capa de sesión, luego en capa de red, en la capa de enlace y capa física. Es decir, el proceso para nosotros comienza desde la capa 1 a la 7 cuando enviamos y de vuelta cuando nos responden de la capa 7 y va bajando de nivel hasta llegar nuevamente a la capa 1, ¿cierto? El mensaje de vuelta. Así funcionan las comunicaciones. De capa 1 a 7, de capa 7 a 1. Todo comienza siendo un bit y termina de vuelta siendo un bit. ¿Ya? Comienza y termina siendo un bit. Bien, ahí mencionamos algunos organismos, ¿cierto?, que hacen estándares. Ahora, el modelo OSI, como está en la izquierda, ¿cierto? El modelo OSI, el de que se compone en las 7 capas, es un modelo de aprendizaje, ¿cierto? Eso hay que tenerlo claro. Se creó con el fin de entender qué pasa en las transmisiones, en las telecomunicaciones. Pero el que se ocupa realmente, como lo hablamos un rato atrás, es el modelo TCP/IP, ¿cierto? Que se habló. Cuando estaban las 4 columnas, se hablaba del TCP/IP. Ahí está la comparación. El modelo OSI es un modelo, como les digo, de aprendizaje o de entendimiento, y el modelo TCP/IP es el que se aplica, es el que se usa. ¿Ya? El modelo OSI tiene 7 capas, el modelo TCP/IP tiene 4 capas, pero si las comparan, ¿cierto?, en paralelo, unas con la otra, hay capas del modelo OSI que son asociadas al TCP/IP. Por ejemplo, la capa de aplicación del modelo OSI contiene a las 3 capas superiores del modelo del TCP/IP, ¿se fijan? La capa de aplicación, presentación y sesión del modelo OSI corresponden a la llamada capa de aplicación del TCP/IP. Esas 3 capas están adentro y los protocolos correspondientes también. La capa de transporte del modelo OSI se llama igual de la misma forma en el TCP/IP y funcionan los mismos protocolos. La capa de red del modelo OSI en el modelo TCP/IP se llama capa de internet y funcionan los mismos protocolos, pero cambian el nombre de las capas simplemente. Y finalmente, en el modelo OSI, la capa de enlace de datos y la física se traducen a la capa llamada acceso a la red del modelo TCP/IP. O sea, en realidad, las capas o los protocolos son los mismos, la diferencia es que
están concentradas en menos niveles en el TCP/IP. ¿Ya? Ahora, pregunta por el chat, para ya terminando la presentación. ¿Qué pasa si estamos transmitiendo y falla una capa? Cualquiera de las capas. Por ejemplo, falló la capa de red, o falló la capa de sesión, o falló la capa de presentación. ¿La transmisión será correcta o no? Si falla una de las capas. No, no ser correcta. Para que llegue un mensaje al otro extremo, todas tienen que ser correctas, exactamente. Si me falla, por ejemplo, la capa de red, es porque tengo un problema de IP, entonces no puedo llegar o encontrar el dispositivo. Si me falla la capa de presentación, ¿cierto? No puedo mostrar qué tipo de archivo que voy a enviar. Si falla la capa física, que es la primera capa, no se puede empezar a elevar a las siguientes capas. Todas son importantes. Claro, llega a adulterar la información o no se transmite. No puedo salir de una red LAN, por ejemplo. En una red LAN se trabaja, como está en la foto, hasta el switch, y esa es hasta la capa 2 del modelo OSI. Llega hasta la capa de enlace. Cuando pasamos a través de un router, ¿cierto? Ahí pasamos a la capa 3, a la capa 4 y así vamos escalando. Por lo tanto, si yo quiero transmitir de una red, en una red WAN, ¿cierto? De un país a otro, debo pasar por las 7 capas. Todas las capas son importantes. ¿Ya? Ahí está nuevamente el modelo de referencia, ahí está el modelo OSI. ¿Ya? Modelo OSI, modelo referencial, en inglés significa Open System Interconnection, ¿ya? Modelo de interconexión de aprendizaje, modelo educacional para entender las capas, todas son importantes, y en todo ocurre un evento. Ahí está el modelo TCP/IP, el aplicado, ¿cierto? El que se usa en el mundo real. Ahí está la comparación entre ambos. Modelo OSI, modelo TCP/IP. Ya. Cuando subimos de niveles, es decir, cuando comenzamos de la capa 1 a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, cuando vamos subiendo de niveles de las capas inferiores a las superiores, en el caso del modelo OSI, en el caso del modelo TCP/IP sería de la capa 1, 2, a la 3, a la 4, ese concepto de escalar, ¿cierto? En una transmisión se llama encapsulación. Entonces, la encapsulación es el proceso en el que nosotros vamos subiendo de capas, ¿cierto? Comenzamos con un bit, luego una trama, luego un paquete, luego un segmento, luego un dato, ¿cierto? Cuando comenzamos una transmisión y vamos subiendo de capa en capa, en cualquiera de los dos modelos, en el referencial o en el TCP/IP, se llama encapsulación. Y el proceso inverso, cuando empezamos a retroceder de las capas, de la capa más alta a la más baja, es decir, de la 7 a la 6, la 5, la 4, la 3, la 2, la 1, en el caso del modelo OSI, o la capa 4, 3, 2, 1 del modelo TCP/IP, ese proceso se llama desencapsulación. Bien, entonces hay dos fenómenos. Encapsulación significa subir de niveles o ir escalando las capas, y desencapsulación, ¿cierto? Ir yendo en el proceso inverso, enviar de vuelta, ¿ya? Ir bajando de capa. Ahora, importante este proceso, ¿para qué nos sirve la encapsulación y desencapsulación? Para ver dónde están las fallas, muchas veces. Por ejemplo, si nosotros vamos escalando de niveles y tenemos un problema en la capa 3, por ejemplo en el modelo OSI, donde dice capa de red, y yo entiendo que ahí trabajan las direcciones IP, entonces mi problema para comunicarme no va a ser de las capas superiores. No hay un problema de la capa 7, no un problema del navegador web del usuario, no un problema, por ejemplo, de un formato de un archivo de la capa 6, no es un problema de la capa 4 en el transporte, sino que es un problema de red. Y si es un problema de red, como dice ahí, o internet, como dice el TCP/IP, y yo entiendo que ahí funcionan las direcciones IP, entonces el problema está, quizás tengo mal configurada una dirección IP. Entonces, el proceso de encapsulación, cuando uno va revisando de niveles y encuentra un problema, dice, llegué hasta la capa 3, por lo tanto, ahí está el problema para resolverlo y seguir subiendo las capas superiores. ¿Ya? ¿Qué pasa si en la capa 1 es la que falla, po? Y queremos comenzar una transmisión? La capa 1 si falla, no transmito nada, po, porque la capa 1, como en la capa física,
¿cierto? Y tengo problemas con los cables mal hechos, los conectores sueltos, o las redes no transmiten lo potentemente adecuado, una red inalámbrica, es un problema de capa uno. Y si la capa uno tiene falla, ninguna hacia arriba va a funcionar, ¿ya? La primera capa que siempre tenemos que revisar, ¿cuál sería? Por lógica, en el modelo OSI, ¿cuál es la primera capa que hay que revisar? La física. La física. Siempre los problemas comienzan por la capa física, ¿ya? Aunque parezca lógico, siempre los problemas son por la capa física. Y el problema más común de conexión son los cables. Los cables están mal conectados, los cables están mal hechos, ¿ya? Están conectados donde no corresponden, ¿ya? O en el caso de la red inalámbrica, la distancia es muy extrema. La red inalámbrica no traspasa el muro, ¿cierto? Esos son problemas de capa física. Y si no los solucionamos, menos vamos a seguir elevando las capas superiores. ¿Ya? Bien. ¿Se acuerdan lo que era la segmentación? Para terminar, ¿qué era segmentar mensajes? ¿La segmentación qué era? ¿Y para qué? Que, por ejemplo, se va enviando de a poquito porque si se envía de una pura vez, colapsa, por decirlo así. Exactamente, no podemos enviar los datos o los mensajes todos de una vez. Tienen que ser segmentados en partes más pequeñas. Súper bien. Por lo tanto, cuando segmentamos nosotros, enviamos en partes más pequeñas y el otro dispositivo lo recibe en partes más pequeñas y lo harán igual que un puzzle, ¿cierto? En un orden, como unas piezas. Vamos a mandar 1.000.000 de partes, por ejemplo, y va a tener que ir con un número para que en el otro extremo reciban ese 1.000.000 de piezas y las vuelvan a rearmar y quede completo, ¿por cierto? Si falta una pieza o falta un segmento, simplemente el mensaje llega inconcluso. Listo, jóvenes, estamos con la clase. Estamos con la clase, voy a dejar de presentar. Importante ahora que revisen el material para aquí al viernes, para la prueba. Hagan los ejercicios de Packet Tracer que les voy a compartir, que están en el aula virtual, el que les mostré hace un rato atrás, para que practiquen de aquí al viernes. La prueba no es con un ejercicio de Packet Tracer la del viernes, sino que solo teórica de los 3 capítulos. ¿Ya? ¿Alguna duda antes que terminemos, jóvenes? ¿Algo que comentar? ¿No? Ya, súper bien. Listo, jóvenes, entonces nos estaríamos viendo el viernes. Repasen la materia, lean los 3 primeros capítulos. Los que no pueden verlo online, bajen el PDF, ¿cierto? Vale. La clase hoy día era para entender cómo funcionan las reglas de las comunicaciones, ¿cierto? Los estándares. Cómo se transmite, qué cosas pasan y cómo lo identificamos. Antes de terminar, jóvenes, ¿cuántas capas tenía el modelo OSI? 7. 7. 7, ¿cierto? ¿Cuál es la capa que el usuario ve del modelo OSI? La física. Ojo, ¿cuál es la que ve? Aplicación. La capa aplicación, la 7, ¿cierto? La capa 7 es la que ve el usuario, porque esa es la que ya representa el dato visible. Perfecto. Con la que comienza la transmisión es la capa 1, la capa física. Ahí comienza a transmitir, pero lo que recibe es la capa 7. Listo, jóvenes. Nos vemos. Cuídense, que estén bien. Ya, profe. Chao, cuídense. Chao, Chao, profe. chao. Chao.